Las fortunas que se han hecho con tramas ilícitas de venta de petrolíferos en México durante el sexenio pasado y actualmente es asombrosa. Surgen una y otra vez millonarios repentinos que tienen como un común denominador ser amigos del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y haber hecho todo tipo de negocios con Pemex. A ver, ahí está la fiesta de cumpleaños de la hija de Juan Carlos Guerrero Rojas, que pasó de un funcionario medio en Pemex con un bajo perfil a ser un multimillonario del Estado. Y esto es solo una pequeña demostración de ese fenómeno. Más de 40 millones de pesos en una fiesta de 15 años resulta, la verdad, hasta grotesco. Pero hay muchos otros, como Amílcar Olán, Raúl Rocha Cantú, todos los involucrados en las tramas de contrabando de combustible y de huachicol. Eso ocurrió y ocurre al mismo tiempo que proveedores históricos de Pemex quebraban por presiones fiscales o simplemente porque les dejaron de pagar. La corrupción, el sexenio pasado, en límites en Pemex y en todo su entorno, no tuvo límites. No cabe duda que Tabasco es un Edén. Belinda robó las miradas al entrar y cantar las mañanitas, recreando una de las interpretaciones más icónicas. El cantante colombiano J Balvin encabezó la lista de artistas entre los que estuvieron Javi y la banda Matute. También hubo alfombra roja. Una de las conductoras de moda fue la encargada de recibir a los grandes invitados. No es parte de una entrega de premios o de un gran evento del mundo del espectáculo. Son imágenes de la opulencia, del derroche. Un salón de 9,000 metros cuadrados con capacidad para más de 5,000 personas fue el recinto que pagó Juan Carlos Guerrero Rojas para que su hija celebrara sus 15 años. Según estimaciones, el evento le habría costado $3.2 millones al contratista de Pemex en Tabasco, que hasta hace una semana era poco conocido. Ahora Juan Carlos Guerrero Rojas, sus empresas y socios están bajo la lupa. En 2023, a través de Petroservicios Integrales de México, SADCB, Guerrero Rojas obtuvo un contrato por $104 millones de Pemex para dar mantenimiento a pozos. Guerrero Rojas sacó el trébol de la suerte y sus negocios comenzaron a despuntar con el gobierno de la 4T. Claro, dos de sus paisanos controlaron los negocios de la petrolera, Octavio Romero Oropesa y Marcos Herrería Alamina. Esto pese a que su reputación no era la mejor. En 2019 enfrentó un proceso legal iniciado por Pemex en un juzgado de distrito en Villahermosa, Tabasco, mientras que en 2022 la Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas intentó iniciarle un procedimiento por responsabilidad solidaria. De acuerdo con el columnista Mario Maldonado, los ingresos por las 16 empresas del empresario tabasqueño suman un total aproximado de 3,869,950,000 pesos. Guerrero Rojas es señalado como una pieza estratégica y presunto prestanombres en el entramado de poder de Octavio Romero Oropesa, exdirector de Petróleos Mexicanos, Manuel Herrería Alamina, exadministrador de la paraestatal. Juan Carlos Guerrero, aseguran, se mueve entre los círculos del poder político, algo que en Tabasco parece ser muy común. Es la doctrina que dejó Adán Augusto López. Uno de los socios de Juan Carlos Guerrero es Héctor Peralta Grapín, exalcalde de Comalcalco. Se trata del municipio de donde es el actual grupo político que gobierna Tabasco y muchos de sus integrantes, por cierto, acudieron al fiestón. Lo que sucede con los nuevos ricos de la 4T debería ser un escándalo. Los casos son varios y conocidos. Uno de ellos es de Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño señalado como operador cercano de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán, hijos del expresidente López Obrador. Investigaciones periodísticas revelaron una serie de audios que dejó al descubierto una red que obtuvo contratos millonarios en obras federales, incluyendo el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, mediante sobornos y tráfico de influencias. Otro caso de corrupción es el del empresario Raúl Rocha Cantú.
investigado por vínculos con redes de corrupción y delincuencia organizada. Se le acusa de traficar combustible tanto robado de ductos de Pemex como importado ilegalmente desde Guatemala mediante esquemas de huachicol fiscal. Estos casos son tan solo una muestra de la corrupción desde el sexenio pasado, que todo parece indicar no tiene límites. Bueno, y hablando de corrupción, hablando de nuevos ricos, precisamente uno de esos nuevos ricos, gracias a la corrupción, es el empresario de origen potosino, pero avecindado en Tabasco, militante de Morena, ex aspirante a gobernador en San Luis Potosí, Gerardo Sánchez Sumaya, que presume de su cercanía con Adán Augusto y otros dirigentes de Morena y que había sido denunciado desde 2024 de encabezar una trama delincuencial en torno a Pemex. Las denuncias se presentaron tanto en los medios como ante la Fiscalía General de la República, 2024. Pero desde entonces hasta ahora no han prosperado. Lo que sí ha sucedido es que Sánchez Sumaya creó desde entonces una nueva red alterna de empresas fantasmas para seguir traficando con productos petrolíferos sustraídos de Pemex y relacionarse además con la trama de contrabando de combustible descubierta a partir de los decomisos realizados, recuerda usted, aquel buque en Tampico, Viviana. Bueno, cómo olvidarlo, y Sánchez Sumaya está relacionado personal y financieramente con un señor que se llama Héctor Portales Ávila. Este señor está detenido desde agosto pasado por el decomiso de los buques con contrabando de combustible incautados en Tampico, donde participaban también los hermanos Farías, sí, los contraalmirantes de Marina y de México, y que son los sobrinos del exsecretario Rafael Ojeda, que tampoco ha rendido declaración alguna. Y esta es la historia de Investigaciones Especiales de Azteca Noticias. Ningún avance han tenido las denuncias que se presentaron contra el empresario potosino avecindado en Tabasco, Gerardo Sánchez Sumaya, ante la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía del Estado de Tabasco en 2024, al detectarse dentro de las distintas terminales, refinerías y plataformas de Pemex una red de corrupción que a través de una estructurada logística sustrae, distribuye, comercializa y traslada ilícitamente diversos derivados del petróleo para obtener ganancias millonarias y que al momento se cuantifican en más de $1,000 millones. Gerardo Sánchez Sumaya fue denunciado en 2024, cuando diversos medios de comunicación como Reforma, Latinus, Lourdes Mendoza, El Financiero y otros medios más exhibieron la creación de una compleja red de más de 17 empresas factureras y una red de jóvenes sin antecedentes empresariales que se facturan entre ellos mismos y con 4 empresas de Estados Unidos para lavar las ganancias millonarias que obtienen de contratos por adjudicación directa de Pemex a través de su empresa insigne llamada Petrogesa S.A.D.C.B. y Grupo Gesa S.A.D.C.B. Esta organización criminal que Gerardo Sánchez Sumaya implementó desde las entrañas de las plataformas de Pemex consiste en ingresar a las distintas instalaciones y refinerías de la paraestatal, como Salina Cruz, Terminal Marítima de Dos Bocas, entre otras, para salir con camiones cisterna, autotanques y plataformas cargadas de diversos derivados del petróleo, sin que exista contrato o relación jurídica con Pemex que justifique esa operación. Después, a través de una red integrada por personas jóvenes, amigos, parientes, trabajadores, entre otros, son utilizados para facturar servicios, venta de materias primas o insumos que jamás existieron con el propósito de lavar dinero. Ha dado un nuevo giro al abrirse una nueva investigación que lo vincula personal y empresarialmente con uno de los principales socios del llamado Señor de los Buques, el empresario Roberto Blanco Cantú, que contrabandeaba combustibles desde Estados Unidos mediante un buque que fue asegurado con 10 millones de litros de diésel en la aduana de Altamira, Tamaulipas.
El descubrimiento de personajes clave relacionados con el contrabando de combustible en México y que alcanzó su máximo apogeo en el sexenio de López Obrador y en la presente administración, ha puesto en evidencia no solo la relación del llamado rey del huachicol, Sergio Carmona Angulo, introducido en Morena por Jesús Ramírez, sino el tráfico de millones de litros a través de buques a las aduanas de Tamaulipas, como el decomiso llevado a cabo en marzo de 2024 en Tampico, donde se exhibe la operación sofisticada de toda una red de poderosos funcionarios que, al amparo de instituciones del Estado mexicano, como es el caso de la Secretaría de Marina, permitió e introdujo la operación ilícita de contrabando de combustible en detrimento de Pemex, y en donde el empresario Roberto Blanco Cantú, alias el señor de los buques, y su socio Héctor Portales Ávila conformaron todo un esquema para la distribución y lavado de dinero. La investigación muestra que la detención del socio principal del señor de los buques, Héctor Portales Ávila, detenido por los delitos de posesión ilícita de hidrocarburos, gasolina y diésel, está relacionado personal y financieramente con Gerardo Sánchez Sumaya, dejándole ganancias por más de 140 millones de pesos en el 2025, de acuerdo a las facturas realizadas por la empresa Petrogesa. Extrañamente, las actividades financieras del empresario potosino disminuyó sus operaciones en el 2025, sosteniendo únicamente ingresos de las empresas de Héctor Portales Ávila. En las redes sociales de Gerardo Sánchez Sumaya no solo aparecen las fotografías con Héctor Portales Ávila, sino con funcionarios de alto nivel como Adán Augusto López, siendo esta última relación la que generó que el empresario potosino haya tenido por adjudicación directa contratos millonarios con Pemex, que le han dejado una ganancia por más de $1,000 millones. Investigaciones especiales, Azteca Noticias. Bueno, ellas así se hicieron, como este esquema de este señor Sánchez Sumaya, que hay que investigar todavía. La cantidad de información que hay en torno a él es mucho mayor que esta. Trasciende, por supuesto, un reportaje, y ahí están las partes nuevas, estas de las detenciones de sus socios, ahora por aquel escándalo de los buques decomisados con crudo, pero vienen desde 2024 y comenzaron desde 2018. Ahí están, y así se hicieron estas fortunas, se hicieron las otras a través de contratos, de robos. Lo increíble es que Pemex tiene una deuda de unos $25,000 millones con sus proveedores, muchos de los cuales han quebrado o tienen dificultades muy serias, pequeños, medianos y grandes proveedores, al mismo tiempo que estos personajes tenían utilidades como el de la fiesta de 15 años de miles de millones de dólares, este otro disque empresario, otros $1,000 millones de utilidades, una enorme cantidad de empresas fantasmas que se van haciendo facturas entre ellos para lavar el dinero, y no pasa absolutamente nada. Los nuevos ricos de Tabasco, que muchos vienen de ahí o trabajan ahí o ahí se enriquecieron, lo hicieron con la complicidad del poder político, como operaron muchos narcotraficantes con la complicidad del poder político. En Tabasco se unieron dos cosas: los empresarios, algunos pseudoempresarios enriquecidos, y el crimen organizado metido al Estado para fortalecer toda esa trama a través de la barredora, que también llegó en 2018 desde Puebla hacia Tabasco con Hernán Bermúdez Requena, cuando Adán Augusto López era el gobernador. Bueno, y no nos podemos olvidar también de Bermúdez Requena y sus sobrinos, que también participaron como contratistas en el Tren Maya, supuestamente supervisores. Pero llama algo profundamente la atención. Todos estos nuevos putrimillonarios ni siquiera lo esconden. Es tal la impunidad que sienten que, bueno, ni siquiera están diciendo o esconden un poco lo que tienen. Hacer una fiesta de 15 años que cuesta entre 2 y 3 millones de dólares y no esconderlo y publicitarlo, o pensar que no se iba a hacer público ni viral con esa cantidad de artistas, es tener
totalmente el manto protector o sentirse totalmente protegidos. A la Fiscalía General de la República, ustedes tienen una manera de poderlo investigar. Hay una forma que se llama carpeta periodística, por investigación por carpeta periodística. Lo hacen en distintos casos de acoso y más. Pueden iniciar una investigación con esta carpeta periodística, sobre todo, por ejemplo, para ver si estos contratos que se les han asignado a estos personajes, por lo menos los trabajos a Pemex se han hecho, como estamos viendo, la limpieza, los ductos y más. Le puedo apostar que va a haber muchas irregularidades ahí. Una auditoría, a ver qué está pasando con tantos millones de pesos, cómo ocultas tantos millones de pesos. Bueno, un trabajo enorme que tiene la Fiscalía General de la República al frente. Y mientras tanto, durante la cumbre de mandatarios de América Latina realizada el sábado pasado, el presidente Trump refrendó que los cárteles de la droga, cuyo epicentro de operación está en México, así lo dijo el propio Trump, deben ser combatidos con operativos militares, como ocurrió con el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas. Hay que poner mucha atención. Esto puede ser un punto clave y algo muy grave para México. Este promocional de estilo hollywoodense fue el preámbulo de lo que ya se alistaba en Miami, la cumbre del escudo de las Américas. Don't play games with this president's in office because it's not going to turn out well. American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Una docena de líderes latinoamericanos recibieron la invitación para participar en una reunión multilateral. El banderazo de salida en el nuevo trayecto regional. Enfrentar la influencia china en el hemisferio, pero sobre todo plantarle cara al cáncer que ha hecho metástasis en Latinoamérica, el narcotráfico. Los grupos de la delincuencia organizada que en muchos casos se desarrollan hasta volverse más poderosos que los gobiernos de algunos países. México es el epicentro de la violencia de los carteles. Así, directo y tajante lo aseguró Donald Trump. And I learned how you people, and I saw it so badly, how you're suffering with what's happening with the crime in the region. And I said, if we ever come back, we're going to eradicate that crime. And I'm going to work with you. And if you want, we're going to do it. We can do it pretty easily. As part of our commitment to countering the cartel presence in our region, we must recognize the epicenter of cartel violence is Mexico. The Mexican cartels are fueling and orchestrating much of the bloodshed and chaos in this hemisphere. Erradicar a los carteles es el objetivo primordial. El medio, según el presidente de los Estados Unidos, el uso letal de la fuerza militar. But on this historic day, we come together to announce a brand new military coalition to eradicate the criminal cartels plaguing our region. And you have a lot of it. One of the things when we were talking backstage, you were telling me the crime, the cartels, and we're knocking the hell out of them where we can. We're going to go heavier. México, Brasil y Colombia fueron las naciones ausentes en esta reunión, que al menos hoy, a la firma del acuerdo, suena como el primer esfuerzo, conjunto claro y directo, de una región enferma por el veneno inoculado impunemente por el crimen organizado. Raciel Cruz Salazar, Azteca Noticias. Bueno, en esa reunión el presidente Trump se refirió en forma grosera, inaceptable sobre la presidenta Sheinbaum, pero inaceptable para cualquier mandatario. Son esas cosas que dice y hace Donald Trump a veces que son inmanejables. Pero al mismo tiempo están este diagnóstico que se hace donde, ya lo hemos dicho muchas veces, hay puntos que no se pueden ocultar. Que los cárteles de la droga actúan, trabajan como los grupos terroristas es inocultable. Matan, decapitan, asesinan, secuestran, expolian a las comunidades, las extorsionan, desafían al Estado, atacan con armas letales de alto poder de uso militar a las fuerzas de seguridad y a los ciudadanos. Esa es la realidad, que unos los hagan por ideología y poder y los otros lo hagan simplemente por dinero, no hace diferencia en este sentido. Hay que tomar en serio esta iniciativa y hay que tomarla en serio también en México. Ayer hubo elecciones en Colombia y si los resultados quedan como están ahora y las fuerzas de centro, derecha y derecha se unen para las elecciones dentro de unas pocas semanas, será muy difícil
que el partido de Petro pueda continuar en el poder, y dentro de unos meses hay elecciones en Brasil y va a pasar probablemente lo mismo. A ver, no nos podemos quedar pero tan solos. 10 días de bombardeos en Irán. A los ataques de Israel y Estados Unidos, las fuerzas iraníes responden con misiles que ocasionaron daños a varios edificios y regiones. Los ultimátum de las naciones afectadas están a la orden del día, al tiempo que se reportan más de 1.700 muertos. En el 10º día de guerra en Medio Oriente, el presidente Donald Trump dijo que su país ha atacado más de 5.000 objetivos desde que comenzó la ofensiva contra Irán y que, según lo planeado, todo va a muy buen ritmo. We're ahead of our initial timeline by a lot. I would say that we probably would not have thought after a month we'd be here. In addition to the fact that we've taken out the leadership twice and maybe 3 times. We want to keep it that way. Mientras tanto, en Irán un misil israelí impactó cerca de una manifestación progubernamental en una histórica plaza en Isfahán. En Beirut un nuevo ataque aéreo demolió un edificio y el ejército de Israel también confirmó que lanzó nuevos bombardeos contra infraestructura de Hezbollah en la capital libanesa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió los ataques militares contra Irán al asegurar que son para destruir la amenaza nuclear del régimen terrorista islámico. The goals of this mission are clear, and it's important to continue to remind the American people of why it is that the greatest military in the history of the world is engaged in this operation. It is to destroy the ability of this regime to launch missiles, both by destroying their missiles and their launchers, destroy the factories that make these missiles, and destroy their navy. I think we are all seeing right now the threat that this clerical regime poses to the region and to the world. Después de que Mojtaba Khamenei, el segundo hijo del ex líder supremo Ali Khamenei, fuera elevado al cargo que su padre ocupó durante casi 4 décadas, hasta su muerte por los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, en declaraciones a la cadena CBS, Donald Trump sugirió que la guerra podría terminar pronto. En Turquía, el presidente Erdogan advirtió a Irán contra cualquier nuevo paso provocador después de que un misil balístico iraní entrara en el espacio aéreo turco. También pidió a Irán abstenerse de cualquier acción que arroje una sombra sobre nuestros lazos vecinales y fraternales de 1000 años, y dijo que el país continúa dando pasos extremadamente equivocados y provocadores pese a las advertencias sinceras de Turquía. Como precaución, la OTAN reforzó su sistema de defensa contra misiles balísticos. Ha pasado más de una semana desde que Estados Unidos e Israel lanzaron por primera vez sus ataques contra Irán, lo que provocó represalias desde Teherán y aumentó significativamente las tensiones en la región del Golfo Pérsico, donde ya han muerto más de 1.700 personas, aunque fuentes extraoficiales indican que la cifra es bastante superior. Azteca Noticias. Bueno, ya hay mucha tensión en Medio Oriente y el mundo por los ataques a depósitos y refinerías en territorio iraní. El precio del petróleo está superando, imagínese usted, $100 por barril. La guerra en Medio Oriente está dejando muchas secuelas y sacudidas. Una de ellas, la económica. Los precios del petróleo se han disparado y, en consecuencia, la preocupación por la inflación en general se ha desatado. El dólar, en cambio, ha recuperado su estatus de activo refugio por excelencia, ganando terreno frente a casi todas las divisas mundiales. Sin embargo, especialistas consideran que en el fondo esto no le conviene tanto a Estados Unidos, debido a que si la tendencia persiste, podría restar competitividad a sus exportaciones y socavar la agenda de Donald Trump de reforzar la industria manufacturera. Este lunes el precio del petróleo subió por encima de los $119 por barril, alcanzando niveles no vistos desde mediados de 2022, debido a que algunos de los principales productores recortaron el suministro. Además, el temor a interrupciones prolongadas en el transporte marítimo se apoderó del mercado por la expansión del conflicto. Por un lado, Arabia Saudita se sumó a otros grandes productores de la región en recortar su producción.
y por otro, el tránsito de petroleros a través del estratégico estrecho de Hormuz permanece prácticamente paralizado, lo que está asfixiando los suministros hacia el resto del mundo. La relevancia del estrecho de Hormuz para el sector agropecuario trasciende el transporte de granos, situándose en la base de la cadena de suministros, los fertilizantes. El bloqueo virtual de esta ruta obliga a los exportadores a redirigir los cargamentos por trayectos más extensos y costosos. Este escenario impacta directamente en los costos de producción, del precio de la gasolina y del gas natural. La moneda mexicana acumula una depreciación de 3.32% frente al dólar, pero esta pérdida podría extenderse aún más. Tan solo este fin de semana, la divisa estadounidense superó el nivel de las 18 unidades por primera vez en el año. Azteca Noticias. Bueno, las cosas complicadas en México y el mundo, nosotros ya nos vamos, pero recuerde, aquí en Todo Personal, todos los días a las 11 de la noche está más que informado. Sueñe bonito, descanse y muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.